Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con un último repaso sobre lo que tenía que ver con la clasificación de asíntotas, ¿tá? Para luego entonces dar inicio al nuevo tema que se va a habilitar en la Profe, plataforma, que no es se ve continuidad. la pantalla. Ah, ¿no se ve? Bien, Ahí sí, perdón. ahí Me sí, ponen cargar a veces. Sí. está, perfecto. Esperen que ahora sí lo saqué yo. Bueno, entonces, como decíamos, hoy vamos a comenzar repasando un poco brevemente lo que habíamos hablado de clasificación de asíntotas, ¿tá? Aplicando aquella tabla de seguimiento para determinar asíntotas, más que nada oblicuas. También lo que llamábamos las direcciones asintóticas. Habíamos hablado de cuál era la diferencia entre la existencia de una asíntota real, que responde a tal ecuación y entonces está en el plano pasando por tal lugar fijo, y lo que es una dirección asintótica que en realidad muestra una tendencia de la función a adquirir cierta inclinación cuando me voy hacia los extremos, más infinito, menos infinito, pero es un poco como quien dice móvil esa dirección asintótica. Si tú tenés una dirección asintótica paralela entonces al eje de la sí, por ejemplo, si hubiera una asíntota vertical fija sería así, pero si de repente hay una dirección asintótica, esa se puede estar corriendo hacia distintos lugares según mi conveniencia, manteniendo siempre el hecho de que sea de repente vertical, pero no está pasando por un lugar fijo del plano. Esa sería la diferencia entre una asíntota real y una dirección asintótica. Bueno, y habíamos estado trabajando con un tipo de ejercicio en el que se presentaba una función paramétrica, es decir, una función que involucraba uno o dos parámetros, y la idea era determinar el valor de los mismos teniendo como dato, en este caso, la ecuación de una asíntota de la función. Bueno, vamos a resolver el ejercicio que está propuesto. Me piden hallar los valores de alfa y beta para que la función f de x igual alfa x2 más 3 sobre x más beta, con beta distinto de menos, x distinto de menos beta, presente una asíntota de ecuación igual 2x menos 1 para x tendiendo a más infinito. Bueno, es decir, en esta función hay dos parámetros a determinar, están designados por alfa y beta. Me aclaran que el x es distinto de menos beta, cosa de estar en el campo de existencia de la función, porque donde la x coincida con menos beta, este denominador se estaría haciendo 0 y dividir por 0 no existe en matemática. Por eso me aclaran esto, que x es distinto de menos beta, para asegurarte que vas a estar dentro del campo de existencia o el dominio de tu función. Bueno, muy bien. Fíjense que en este caso me dan la ecuación de una asíntota oblicua para x tendiendo a más infinito. Bien, lo primero que vamos a recordar es que en una asíntota oblicua de fórmula general I igual m por x más n, el m y el n pueden determinarse a través del cálculo de estos límites, ¿tá? Si yo identifico la asíntota que me dan de dato, entonces, con esta fórmula general, en el lugar de la m tenés un 2 y en el lugar de la n tenés un menos 1. Así que conociendo el m y el n de esa asíntota, la idea es entonces determinar, si puedo, los parámetros de alfa y beta. Bueno, entonces vamos a empezar por el dato del m. El m que es límite de f de x sobre x, ¿tá? Entonces, respetemos la altura de los símbolos. A la altura de la palabra límite tenés la raya de fracción, por arriba va el f de x y por abajo hay una x. Transformé la x del denominador en fracción, poniéndole denominador 1, como lo están viendo aquí en color, y entonces ahora
cociente de dos fracciones, voy a dejar la primera como está, multiplicaré por la segunda invertida. Te queda numerador por numerador, denominador por denominador, y este sería el límite al calcular. Pero, bueno, fíjense que es una sola expresión polinómica en el numerador, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Solo cambian acá la X por el valor de la tendencia, esto va a tender a infinito. En principio no sé si es más o si es menos, porque no conozco el valor del alfa, si es positivo o si es negativo. Entonces le pongo infinito y punto, no sé su signo. Abajo sí, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, o sea que solo reemplazás acá en el x2 y te da más infinito. Pero un infinito sobre infinito era indeterminado, y como era generado por cociente de polinomios, aplico la regla 2 y lo levantaba tomando término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, se van los x2 y me queda alfa. Entonces, si alfa es tu m, como el m por dato valía 2, estaríamos teniendo determinado el valor del primer parámetro. Muy bien, ahora nos vamos al otro dato que es el del n. Recuerden que el n era el límite de f de x menos m por x cuando x tiende a más infinito. Yo reemplacé aquí el f de x y acá está m por x. Fíjense que se trata de dos términos. El primero es cociente de polinomios, el resultado es un polinomio, y esto que está acá es un polinomio también. Como los dos términos son de la misma especie o de la misma familia, son polinómicos, habíamos visto en el ejercicio 26 y 31 de límites que antes de cambiar x por el valor de la tendencia, estabas obligado a reducir la expresión a un solo término, llevando a común denominador. Este 2x debajo, que no tiene denominador, recuerden que tendrá un 1, así que el común denominador entre x más beta y 1 será x más beta. ¿Cuál era el proceso? X más beta dividido x más beta, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y lo dejé escrito. Viene un menos. X más beta dividido 1 es x más beta, multiplico lo que está arriba, que es el 2x, por x más beta. Operé en ese numerador, hice las distributivas, agrupé, después, fíjense, en este caso ya el alfa yo sabía que valía 2, ya lo sustituí, se me van los x cuadrados, me va quedando esto, vuelven a cambiar x por el valor de la tendencia, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, él tiende a infinito, no sé con qué signo, porque no sé el beta qué signo tiene. Y abajo me quedo con la x. Bueno, muy bien. Infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios, término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, los x se van y entonces te va quedando esto que está acá, y como según el dato que proporcionaba la letra, nuestro n era menos 1, voy a terminar igualando lo que conseguí al menos 1 que tenía de dato y despejo el valor del beta. ¿Está claro entonces hasta acá? Bien, este ejercicio 3 del repartido de asíntotas ya lo hicimos, fue discutido en la videoconferencia pasada, me di cuenta después, así que igual les queda planteado acá, no hay ningún problema, está el paso a paso, y voy a ir a este otro ejercicio que está acá. Bueno, en este otro ejercicio, cambiamos de tipo de ejercicio, ustedes cuentan con una función, no tiene parámetros, totalmente conocida, y se pide de esa función estudiar su dominio, sus rías y las asíntotas. Nosotros habíamos hablado de que estos van a ser en definitiva después 3 de los 14 pasos que hay que estudiarle a una función.
En realidad el dominio siempre es el primer paso, las ramas infinitas van a ser tu quinto paso en el recetario final y las asíntotas son el sexto. Siempre asíntotas está ligado al punto de ramas infinitas, ¿tá? Es, digamos, las rías es previo a él, porque para hacer el estudio de asíntotas, tú recordarás que entras a la tabla de clasificación de asíntotas según lo que te dio tu ría. Muy bien. En particular en esta función, voy a empezar por su dominio y aprovecharemos para recordar algunas cositas. Nosotros dijimos que las funciones que tienen problemas de existencia son de tres tipos. Las que tienen un denominador que depende de la incógnita en algún lugar, me dan problemas porque si ese denominador se anula, dividir por cero no existe en matemática. Después, otras funciones que te dan problemas de existencia son las que tienen un logaritmo, porque para que un logaritmo exista tenía que cumplir tres requisitos. Y por último, las que tenían una raíz de orden par. ¿Por qué? Porque para que una raíz de orden par exista, la cantidad subradical tenía que ser mayor o igual que cero. Recordados los problemas generales de existencia, ahora me voy a colocar en este ejercicio en particular y me voy a preguntar si mi función presenta alguno de esos problemas. Si no presentara ninguno, recuerden que el dominio serían todos los reales. Ahora, en este caso en particular, tú en realidad tenés dos problemas. Por un lado, la presencia de un denominador, no importa que es un denominador dentro de un logaritmando, es un denominador al fin, que te va a dar problemas si él se anula, porque donde este denominador se haga cero, dividir por cero no existe. Entonces, yo tomé ese denominador que es x y obviamente al igualarlo a cero, ya me dio que el problema está en cero. Pero hay otro problema acá y se debe a la presencia de un logaritmo. Entonces, ustedes recordarán que para que un logaritmo exista tenías que cumplir tres requisitos. En primer lugar, logaritmando mayor que cero. En segundo lugar, la base mayor que cero. Y en tercer lugar, la base distinta de 1. Como ustedes estaban trabajando con un logaritmo neperiano, recuerden que la base es el número e, 2,718 y sigue, y por lo tanto, solamente sabiendo que es un logaritmo neperiano, sé que la base es mayor que 0 y es distinta de 1. Ergo, para que este logaritmo exista, me voy a preocupar solamente de pedirle a mi logaritmando que sea positivo. Y cuando tomo este logaritmando que no está entre barras de valor absoluto, me encuentro con que debo resolver una inecuación racional. Refresquemos un poco la memoria. Para resolver una inecuación cualquiera, el primer requisito es dejar un cero a un lado del signo de desigualdad. Bueno, tú ya lo tenés. El siguiente paso es, como la expresión ya consta en el primer miembro de un solo término y es entonces racional, vas a tener que hacer ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador y luego cociente. Mi numerador tiene raíz menos 2. Recuerden que como ese numerador es polinómico, hay una regla que dice que arranco a la derecha de este diagrama con el signo del término de mayor grado, que en este caso es positivo. Y que cuando paso por una raíz de multiplicidad impar, cambia el signo. En el denominador, la raíz es 0, también es polinómico el denominador, entonces vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, vas a pasar por una raíz, vas a cambiar. Y luego vas a bajar todo a un solo eje, que es el eje del cociente. Bajamos la raíz del numerador, la raíz del denominador en el cociente va a ser un no existe, siempre, porque si el denominador se anula, dividir por cero, el cociente entre cero es lo que no existe. Y el signo por regla de signos, más dividido más es más dividido menos es menos dividido menos es más. Y acá me quedo con los mayores que cero.
Ergo, para que este logaritmo exista, vas a tener que trabajar a la derecha del 0 o a la izquierda del -2. ¿Está? El otro problema de existencia que era puntual en 0 ya queda descartado en este caso por este diagrama. Así que el dominio del ejercicio entero se reduce a la existencia del logarimando. Y lo anotamos así. Dominio de toda la función será el intervalo que va del -infinito al -2 excluido, por eso es paréntesis curvo, unión del 0 excluido hacia el más infinito. Y eso ya lo puedo colocar en un pequeño diagrama, aparece una zona de no existencia, típica de cuando están trabajando en una función logarítmica donde el logarimando no está entre barras. ¿Tá? Vuelvo a repetir, un logarimando que no está entre barras típicamente genera zonas de no existencia. Si el logarimando hubiera estado entre barras, se generaban puntos de no existencia. Muy bien. Siguiente paso, ramas infinitas. ¿Y qué eran las ramas infinitas? Bueno, las ramas infinitas no era más que estudiar el comportamiento de esta función cuando me corro hacia el más o hacia el menos infinito. Vamos entonces a empezar por estudiar el límite cuando x tiende a más infinito. Esta es tu función. Y bueno, voy a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Puedo decir que estos dos primeros términos son un polinomio. Entonces, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Él tiende a más infinito y por ende todo tiende a más infinito. Luego acá, dentro del logarimando ya, infinito sobre infinito indeterminado, lo levanto quedándome con los términos de mayor grado, te va a dar 1, y logaritmo de 1, 0. Así que el total es más infinito. Luego para el menos infinito, lo mismo, esta es una expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, como él va a tender a menos infinito, todo esto va a tender a menos infinito, me quedó cortado acá, lo arreglan. Esto va a seguir siendo infinito sobre infinito, que cuando lo levantan es x sobre x, 1, logaritmo de 1, 0, y por lo tanto menos infinito más 0, menos infinito. Una vez que calculo las rías, voy a entrar a la tabla de clasificación de asíntotas. Y recuerden que la tabla la recorren para el más infinito y cuando salen vuelven a entrar y la recorren para el menos infinito. No les aconsejo recorrerlas simultáneamente para el más y para el menos, hasta que adquieran cierta, digamos, destreza y no se vayan a confundir y pueden de repente en algunos casos razonarlo al unísono. Bueno, muy bien, yo arranqué con el más infinito. Como la ría para el más infinito me dio infinito, la tabla me pide calcular el m. El m era el límite de mi f de x sobre x. Fíjense que respeto la altura de los símbolos, la fracción a la altura de la palabra límite. Por arriba va el f de x, por debajo va la x. Y ahora todo esto dividido x, separo esto sobre esto, esto sobre esto, esto sobre esto. 5x sobre x, o si quieren todo el paquete, 5x menos 4 sobre x, lo pueden hacer. Y todo este logaritmo dividido x, recuerden que es lo mismo multiplicar por 1 sobre x el logaritmo. Bueno, expresión polinómica, tendencia infinita, término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, te va a dar 5, este primer paquetón tiende a 5, un número sobre infinito 0, y esto que tendía a 1, logaritmo de 1 es 0, así que todo esto te da 0, entonces es 5 más 0, 5, y ese es el m. Luego, si el m nos daba un número distinto de 0, la tabla me obligaba a calcular el n, y el n no era más que el límite de mi f de x menos m por x. F de x menos m, que es 5, por x.
acá se van a cancelar, me va a quedar para calcular este límite, y bueno, esto era infinito sobre infinito que levantábamos tomando los términos de mayor grado, y me daba 1, logaritmo de 1 que era 0, y entonces te quedaba menos 4. Y acá tengo una asíntota oblicua para x tendiendo a más infinito, que sería 5x menos 4. Como yo tendría que bosquejar, si quieren ahora, antes de pasar a recorrer la tabla para el menos infinito, deberían hacerse una pequeña tabla de valores y generar entonces 3 puntos por lo menos para poder bosquejarla. ¿Está? Lo pueden hacer acá al costado o si no lo dejan para el final. Bueno, y ahora entro, salí de la tabla, ya determiné una asíntota oblicua para el más infinito, salgo de la tabla y vuelvo a entrar para recorrerla para el menos. Como la ría para el menos infinito también me dio infinito, no importa en realidad el signo, me pide la tabla calcular el m, lo hice, y resulta que en este caso me volvió a dar 5. Como el m me dio un número, calculo el n, y al calcularlo, con todos los pasos que habíamos visto, también me dio la n numérica. Y si ustedes observan, en este caso, tanto para el más como para el menos infinito, nos dio la misma asíntota. Esta función tiene la misma asíntota hacia el más que hacia el menos. En definitiva, van a encontrar una recta que atraviesa todo tu dibujo, que vas a hacerle una tabla de valores para poder bosquejarla, 3 puntitos, y a ella tenderá la función a pegarse cuando te corras hacia el más o hacia el menos infinito. Y bueno, a grandes rasgos eso era para repasar lo que ustedes iban a terminar de discutir en el repartido de asíntotas. ¿Tá? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar al nuevo tema que nos compete en el día de hoy, ¿tá? Que sería el tema de continuidad. Este tema está otra vez vinculado, por supuesto, al tema límites, que es el pilar, el fundamento o el puntapié de inicio para todo lo que estamos desarrollando ahora como aplicación de lo que es el cálculo de límites. Bien, entonces ustedes van a encontrarse una nueva carpeta habilitada en la plataforma. El título de esa carpeta va a ser continuidad. Y bueno, como siempre, ahí empezamos con una serie de materiales PDF preparados con las definiciones, los conceptos paso a paso, algunas pequeñas propiedades y teoremas enunciados y demostrados que vamos a ir viendo. Yo hoy voy a rescatar algunos de los conceptos más importantes que vamos a ver en ese tema y entonces vamos a empezar a trabajar en ellos. Bueno, yo primero quiero que ustedes entiendan qué es una función continua, o sea, qué idea tengo yo de continuidad. Antes de pasar a una definición formal de cuándo una función es continua en determinado lugar, vamos a pensar en que para nosotros la idea intuitiva que tenemos es que una función será continua si yo puedo realizar su bosquejo sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. ¿Tá? O sea, esa sería una primera idea que tengo del concepto de continuidad. ¿Está claro? Eso sería algo bien poco formal, si quieren ustedes. Además, fíjense que yo puedo estar mirando un gráfico, me podría estar pareciendo que puedo pasar por un lugar sin levantar el lápiz de la hoja, pero en realidad cuando voy a analizar más fina la situación, capaz que había un pequeño punto de ese gráfico por donde la función en realidad necesitaba que levantaras el lápiz de la hoja para luego pasar por ese punto y poder continuar tu camino y no lo estás visualizando. Bien, ahora,
¿Cuál sería la definición más formal de continuidad de función en un punto? Bueno, ustedes se van a encontrar, esta es la definición formal de la que nos vamos a valer para trabajar en los ejercicios. La definición dice así: decimos que una función f de x es continua en un punto de abscisa x igual a si cumple tres requisitos. Primero, esa abscisa pertenece al dominio de la función, es decir, el A pertenece al dominio, ergo debe de existir f de A. Segundo, tiene que existir el límite de la función para x tendiendo a A. Y en función de un teorema que habíamos visto previamente, eso implica que van a tener que existir, ser finitos e iguales, los dos límites laterales. ¿Tá? Eso lo anotamos así. Si existe el límite de f de x cuando x tiende a A, será porque el límite de f de x cuando x tiende a A por derecha te dio lo mismo que el límite de f de x cuando x tiende a A por izquierda, y ambos finitos. Y el tercer requisito será que ese límite de la función cuando x tiende a A, del que hablaste en el ítem anterior, deberá coincidir con el f de A del primer ítem. ¿Tá? Vuelvo a repetir, para que una función sea continua en un punto, deberá satisfacer en ese punto los tres requisitos que aparecen más arriba. Bueno, vamos a empezar con algunas pequeñas aplicaciones. Bueno, en este caso voy a trabajar con una función f de x partida. Recuerden ustedes que una función partida era aquella que no respondía a una sola fórmula matemática, sino que, según la zona en la que yo me encontraba del eje real, quedaba respondiendo a distintos modelos matemáticos. Bueno, acá tenemos que si la x es mayor que 2, la función responde a este tipo racional, logaritmo de x menos logaritmo de 2 sobre x menos 2. Y si la x es menor o igual que 2, es x cuadrado más alfa. Te piden calcular el valor del parámetro alfa para que la función sea continua en 2. ¿Tá? Y justamente 2 es el separador de zonas. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que habitualmente en un separador de zonas la función partida se quiebra? ¿Tá? Son puntos muy especiales, esos puntos de quiebre, donde habitualmente uno analiza puntualmente la continuidad de la función. Entonces, la letra de este ejercicio me afirma que la función es continua en 2. Así que si la letra me está afirmando que la función es continua en 2, estoy seguro que en 2 se cumplen estos tres requisitos que están acá. Entonces yo voy a empezar así. Para que la función sea continua en 2, deberá cumplir en orden. Primero, el 2 pertenece al dominio de la función. No me lo estoy cuestionando, lo estoy afirmando. Entonces va a tener que existir f de 2. Pero cuando la x vale 2, como esto es una función partida, responde al modelo cuadrático. Así que el f de 2 será 2 al cuadrado más alfa. O sea, 4 más alfa. Segundo requisito, existe el límite de la función cuando x tiende a 2. Y habíamos visto entonces que para que este límite existiera, deberían existir, ser finitos e iguales los dos límites laterales. Entonces voy a empezar por calcular el límite de la función, por ejemplo, cuando x tiende a 2 por derecha. Pero si yo me voy a arrimar al 2 por derecha, voy a venirme arrimando con valores de x que son mayores que 2. Para valores de x mayores que 2, la función responde a esta fórmula. Así que para calcular el límite lateral cuando me arrimo a 2 por derecha, tengo que usar esta expresión. Y bueno, cambio x por el valor de la tendencia, acá arriba tiende a 0, abajo también, y esto me da indeterminado. ¿Cómo levantaríamos esta indeterminación? Bueno, cuando voy a observar en este numerador hay logaritmos, entonces sospecho
que quizás tenga que levantar la indeterminación aplicando equivalentes. Me pongo cuál es el equivalente con logaritmo. Fíjense que necesitaba el logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Si el u es la x, no está tendiendo a 1, está tendiendo a 2, así que así escrito como está, no cumplirías con el equivalente. Pero veo que en este numerador hay una resta de logaritmos que tienen la misma base y había una propiedad de los logaritmos que me decía que una resta de logaritmos que tienen la misma base se puede reemplazar por el logaritmo del cociente de los logarimandos. Y abajo dejo igual. Fíjense que si ahora esto es lo que está en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Como la x tiende a 2, 2 sobre 2, 1. Entonces sería el logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Cumplo con el equivalente y lo cambio por u menos 1. Reducen a común denominador acá arriba, transforman esto en fracción poniéndole denominador 1, o sea que tenías cociente de dos fracciones. La primera queda como está, vas a multiplicar por la segunda invertida. Fíjense que acá pueden cancelar los x menos 2 y te queda un medio. Ahora, el otro límite lateral, si me arrimo al 2 por la izquierda, me vengo arrimando con valores de x que son menores que 2, y para valores de x menores que 2, la función responde al modelo cuadrático. Así que para determinarlo, te va a quedar 4 más alfa. Pero dijimos que para que existiera nuestro límite, los dos límites laterales debían coincidir. Entonces vos vas a terminar igualando el 1 medio al 4 más alfa, y de ahí saldría supuestamente el valor del alfa. El tercer requisito es que este límite tenía que coincidir con el f de 2. Este límite existe porque los dos límites laterales eran iguales. En definitiva, ambos tenían que darme un medio, ambos me daban un medio para que esto existiera. Y el f de 2, que era 4 más alfa, fíjate que sería 4 más el alfa, que es menos 7 medios, hace la cuenta acá y efectivamente estarías verificando que no te equivocaste al determinar el parámetro. Y bueno, este es un tipo de ejercicio que puede aparecer en el que entonces estoy determinando el valor de un parámetro teniendo como un único dato que la función es continua en tal lugar. ¿Está? Bueno, como se nos va a cortar, si no, para explicar el siguiente vamos a ir a la otra videoconferencia. Así que con el mismo ID entramos a la otra. Los veo allá.